Muy bien, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Como sabéis, tenemos hoy una visita muy especial, un invitado que, desde el punto de vista de las tertulias culturales del Casino de Madrid, representa la figura del humanista, empresario, escritor, artista. Hemos escogido a la persona de Jesús Peral Viana, en primer lugar porque yo le conozco hace mucho tiempo y hace mucho tiempo que le admiro. Muchas gracias, eso es mutuo. Y fundamentalmente porque reúne unas cualidades y unas características que son muy relevantes y muy dignas de apreciar. Y además, porque es una persona muy amena. Cuando yo estoy con él, me lo paso muy bien. Imagino que los demás también lo pasarán muy bien. Porque hablamos de otras cosas, ¿eh? Pero es que ese es el humanismo. El humanismo es lo que centra efectivamente al hombre, a la persona, y todo lo que puede hacerle la vida mejor. Por cierto, cuando lees esto del qué es el humanismo y todas esas cosas, siempre pues chocas con las vertientes teóricas de las doctrinas y demás. A mí me ha pasado una cosa curiosísima desde hace mucho tiempo. Y es que cuando estudiamos Derecho Romano, hablábamos de los, entonces se decía en latín, ¿no? Los tria juris precepta, y uno de ellos era sum cuique tribuere. Y yo le pregunté a mi profesor de Derecho Romano, bueno, y lo que no tiene, y al que no tiene, ¿cómo se le da lo suyo? Y dice, por la justicia distributiva. ¿Y qué es eso de la justicia distributiva? Bueno, Jesús tiene una faceta en la que su cualidad como empresario y como hombre de negocios de éxito también también emplea la justicia distributiva. Es decir, no es la retribución del excedente marxista ni nada de esto, sino intentar hacer el bien, el bonum facere. Por eso actúa mediante alguna ONG, y por eso tiene como uno de sus puntos fuertes precisamente la filantropía. Bueno, él es quien va a hablar, pero yo solamente voy a citar algunas de las cosas que me ha llamado más la atención en su biografía y que no aparece en el tríptico que os he enviado, porque bueno, no resultaría demasiado largo. Jesús empezó muy joven y empezó de una manera que él os contará ahora, sorprendente. A lo largo de su vida, no ha hecho más que ascender, pero ese ascenso no le ha hecho una persona soberbia ni una persona engreída, le ha hecho una persona muy cercana a los problemas humanos, por eso yo le llamo uno de los humanistas contemporáneos. Recuerdo hace mucho tiempo, cuando yo era más joven que ahora, conocí un banquero de los de verdad, de los que están en los bancos con unos despachos de no sé cuántos metros, con no sé cuántas personas a su... Y este hombre era amigo mío porque era poeta, no porque era banquero. Porque yo no tenía amigos banqueros, tenía amigos poetas. Un día fui a verle a su despacho, no voy a decir quién es porque está en activo, no sé si como poeta o como banquero, pero vamos, está por ahí. Y después de hablar un poquito, me dio un libro. Cuando yo me iba, me llama y me dice, Amador, espera un momento. Coge un sobre grande y me pide el libro y lo mete, el libro, dentro del sobre. Y me dice, es para que no te lo vean, porque estas cosas desprestigian mucho. Fijaos, el choque del rancio humanismo con la poesía, es decir, como si fuera un oxímoron, una contradicción en sus propios términos. Este hombre no se avergonzaba él de ser poeta, pero sí de que en su carrera pudiera alguien decir, ¿poeta? Eso es un bicho raro. Y ya para terminar mi pequeña presentación, hace también unos cuantos años, en el Club Siglo XXI, cuando el siglo XXI era el siglo XXI, o sea, que estaba allí lejos, o sea, era el siglo XX, el pleno siglo XX, ¿no? Llamaban el Club Siglo XXI como si aquello no fuera a venir nunca, y el siglo XXI llegó rápidamente y casi mira dónde está. Pues tuvimos una cena, yo siempre iba invitado, claro, porque o el que trabajaba con alguna multinacional o con alguna
entidad que pagaba las cenas. Pues nunca he podido permitirme el lujo de pagar una cena para otros en el Club Siglo XXI, en la zona aquella alta, desde donde se divisaba la parte elitista de las finanzas madrileñas. Y bueno, pues me tocó al lado un señor suizo. El señor suizo era ni más ni menos que el presidente de una multinacional que era una de las primeras yo era la primera reaseguradora del mundo. Hablábamos en francés, lo que significa que yo entendía la mitad y él me entendía a mí la mitad de lo que yo decía, porque yo no soy buen dominador de idiomas. Pero bueno, y lo que más me interesaba a aquel hombre eran las cosas que le comentaba del Quijote. No sé cómo salió la cuestión. Estábamos hablando de la realidad. No sé cómo salió. Y yo le decía algo que había leído en una de las ediciones anotadas del Quijote, porque cuando uno hace una cita, si no dice que es una cita, parece que es de uno y es mucho más importante, ¿no? Entonces, yo le hacía la cita, aquella que leía, pero no le decía que era una cita, y el hombre se interesó mucho. Entonces me consideró como un interlocutor válido, y cuando terminamos la conversación, me dijo, yo soy doctor en filosofía. Yo pensaba que era, pues no sé, algo pues como Antonio, del mundo económico puro, ¿no? Y yo le pregunté, pero ¿y usted, siendo doctor en filosofía, cómo? Vamos, no se lo dije así, se lo dije de alguna manera totalmente cortés, ¿no? ¿Cómo es que está presidiendo una multinacional cuya finalidad es el reaseguro? Una cuestión que es puramente de lo más técnico que se puede concebir. Y me dijo algo que todavía recuerdo y es algo impresionante. Me dijo, nosotros, ustedes creen que los suizos, aparte de ser los de los relojes y todas esas cosas... Y los bancos. y los bancos, y es verdad que lo somos, ¿no? Y me dijo, ¿sabe lo que se dice allí? Dice, un español es un suizo cabreado también. Dice, no, lo de cabreado lo tradujeron después. Nosotros pensamos que las grandes empresas pueden tener presidentes, a lo mejor no directores generales o a lo mejor no consejeros delegados, o los CEOs que llamaban después, ¿no? Entonces, no sé, decía antes el CEO o CEO no se utilizaba, se decía director general o consejero delegado. El Chief Executive Officer, eso llegó un poquito más tarde. Entonces, la perspectiva que da el conocimiento de las humanidades, en este caso de la filosofía, nos hace ver mucho más allá de lo que son los elementos puramente formales o académicos de la economía. Con lo cual, pues una persona con una determinada formación puede llegar a puestos muy importantes dentro de la economía. Y sin más preámbulo, por favor, Jesús, cuéntanos qué es lo que te parece estar aquí, por qué has aceptado mi invitación y, por supuesto, las cosas que te parezcan más relevantes de tu vida y milagros desde que empezaste allá con las X pesetas que nos vas a contar ahora. Bueno, antes de nada, decirte que pasó por caja y no estaba el cajero. Bueno, vamos a hablar, buenas tardes a todos, estoy encantado de estar aquí con todos. No he preparado las cosas como debería de prepararlas, pero yo creo que hablando de humanidades es algo que es innato al ser humano y que todos sabemos de lo que hablamos. Humanidades es aquello que mueve nuestra sensibilidad, que mueve nuestra conciencia y que forma parte de nosotros mismos, aunque no de todos. Yo creo que no es necesario hablar de determinadas personas que fueron las que promovieron las humanidades en el siglo XV, como Fray Luis de León, como Luis Vives, como Antonio Nebrija, como Tomás Moro con la utopía, como Cardenal Cisneros, como todos aquellos que fueron los promotores de las humanidades persiguiendo el fin de cultivar a las personas, aquellos hombres de la Edad Media cuyo propósito era ser guerrero o llegar a monje. Bueno, pues la aristocracia y aquellas personas intelectuales que decidieron cultivarnos,
cultivarles, pues llegaron mucho más lejos y entonces las letras y las artes, el verso, la escritura, todo aquello pues nació en aquella época fundamentalmente y llega hasta nuestros días. En nuestros días lo que hemos hecho ha sido destruirlo, porque digamos que hoy falta humanidad, y falta humanidades y sobra humanidad. Y cuando digo sobra humanidad, que es terrible decir eso, me refiero a que en el mundo somos 7.000 millones de personas y ya el mundo no es capaz de abastecerlo. O sea, yo creo que lo que Tomás Moro escribió con la utopía, yo creo que es algo que, como todas las utopías no se pueden dar porque no reúnen las condiciones. Pero yo creo que en este momento la utopía aquella sí empieza a reunir las condiciones. Es decir, cada vez hay un mayor desequilibrio, cada vez hay un paro que nunca ha habido, hay personas solitarias, hay una inmigración que sufre y que ha dejado a su familia en otro país, inmigración a la cual rechazamos en estos momentos porque entendemos que estas personas vienen a quitarnos lo nuestro y que es mejor que se vayan a sus países. Pues no es así, porque el humanismo precisamente lo que hace es defender a las personas, defender que no haya esas diferencias sociales y que todos nos podamos entender. Es muy difícil entendernos todos, pero realmente es muy fácil, porque nosotros tenemos algo que es el espíritu de la justicia. O sea, nosotros nacemos con la justicia innata en nosotros. O sea, nosotros, aunque es muy largo de entender lo que voy a decir, pero nosotros tenemos mayor capacidad que un juez para hacer justicia, porque un juez lo que ha hecho es desencantar la justicia y convertirla en algo que vale para las dos partes. Es decir, ponernos en un punto intermedio, y aquello del garantismo pues constituye la piedra filosofal de la democracia, de la libertad, etcétera, etcétera, pero ha roto lo que es el espíritu de la justicia. Cualquier persona de la calle puede hacer justicia mejor que un juez en determinadas cosas. No puedo generalizar porque hay asuntos muy complicados donde un juez es la persona adecuada, y de hecho cuando en los tribunales populares, en lo que es el jurado popular, muchas veces es un fracaso. Pero también es cierto que en un jurado popular no puede haber abogados. ¿Por qué? Porque entonces el abogado se deja llevar por lo que le han enseñado, y lo que le han enseñado es un sucedáneo de la justicia. Todos nos quedamos disconformes cuando sucede un acto de justicia latente que crea en la opinión general, crea un conflicto, y nos quedamos desencantados porque nunca la justicia es suficiente y como quisiéramos. Pero sí es cierto que el humanismo es la justicia. La justicia sin el humanismo no se puede entender, y un humanista es justo, pero un justo muchas veces no es humanista. Yo tengo un amigo que se llama Justo y no es humanista. Pero sí es cierto que persiguiendo el humanismo se ha convertido en este momento en algo que los partidos políticos utilizan de una forma falsa, porque es muy fácil convencer a las personas desde un prisma humanista que luego después no se va a consolidar. Un humanista que todos conocemos y que nos dejó un sabor de boca importante fue Zapatero. Zapatero era un humanista de reconocido prestigio. Es más, llegó a hacer algún comentario con Obama que decía que ellos eran el núcleo de, no me acuerdo si de la creación, no me acuerdo de lo que dijo exactamente. Pero sí es cierto que en este momento se está dando una circunstancia donde el humanismo debería prevalecer y demostrarse, como es lo que está ocurriendo con los refugiados, y
lo que estamos viendo con los refugiados, que es algo que se resuelve en 2 meses. O sea, en 2 meses, 3 millones de refugiados, se debería resolver su situación. ¿Cómo? Muy fácil. Pero no es que yo venga a dar una solución, porque eso es ridículo. No, pero a mí me sorprende cómo estos señores que vemos en la televisión y que se dan abrazos y que parece ser que se preguntan de sus cosas personales más que tal, al final le dan 6.000 millones de euros a Turquía para que Turquía resuelva el problema, cuando sabemos todos que Turquía se va a embolsar los 6.000 millones menos una limosna para que puedan comer esta gente. Es decir, se habla de humanismo hasta que llega el momento, que esto es la política, o sea, la democracia, esta obsoleta, nos demuestra de que el humanismo que promulga es falso. O sea, el humanismo que promulga es mientras no se dé el problema. Y cuando se da el problema, pues sucede que le sueltan este dinero a Turquía para que Turquía resuelva, o Grecia. Pues no, o sea, fijaros lo fácil que es, por ejemplo, que la Comunidad Económica dijese a Turquía: necesito 3 millones de hectáreas para ubicar a estas personas y hacerle casas que se construyen en un día. No sé si todos lo sabéis, hay casas que se construyen en un día. 20 días para tabicar, para que cuaje el cemento, el hormigón, y luego después todo seguido. En un día 70 metros cuadrados. 70 metros cuadrados, que pueden ser 50 o los que sean, por, yo qué sé, por 100.000 casas. Y hacerles ambulatorios, y hacerles hospitales y colegios, y ubicarles en una zona a todos. Esto es tan sencillo, pero resulta muy complicado para los políticos que tenemos, porque es más fácil dar dinero, o sea, es más fácil ayudar, dar una limosna a alguien que ayudarle. A veces, yo no sé vosotros, pero yo que a veces hablo con mendigos, se me han muerto ya 2, pero hablo con mendigos que yo hago cosas por ellos, pero que veo cómo la gente les despacha con 1 euro, bueno, con 1 euro porque es mucho más fácil. Eso hacen los gobiernos. Los gobiernos lo único que hacen es que con dinero creen de que solucionan el problema, y el problema no se soluciona. Eso está muy lejos de lo que es el humanismo, de lo que se pretendía con la filosofía del humanismo. Por eso digo que la política de la democracia ha quedado obsoleta. El endiosamiento de los jueces no tiene nada que ver con el humanismo. Por eso considero que la utopía llegará, porque el progreso nos ha traído ese materialismo, esa soberbia, y se impone una nueva forma de hacer la democracia. Esa forma nueva de hacer la democracia, y antes de que suceda un hecho como es un marxismo amable, que es lo que yo creo que es donde va a terminar la sociedad, en un amable marxismo, donde el que más gane 10 veces más que el que menos. ¿Por qué? Pues por ese desequilibrio que estaba diciendo, por esa marginación, por ese sufrimiento, porque ya llega un momento en el cual el porcentaje de personas que no pueden más ha crecido, y es un porcentaje tan alto que ahí tenemos un partido que en 2 años pues, se ha situado prácticamente el segundo, está en la oposición. Y ese partido lo que promulga, de alguna manera, pues es algo parecido a lo que estoy diciendo. Y yo creo que eso terminará llegando, salvo que se produzca, a mi juicio, que podría ocurrir una tercera guerra mundial, y que entonces esos 2.000 millones de personas que sobramos, pues dejemos un mundo medio destruido para que se reconstruya de nuevo, como ocurrió en España, como ha ocurrido en Europa, y como teóricamente podría volver a ocurrir cuando los grandes gobernantes decidan hacerlo. Mira, yo estoy, en un paréntesis, yo estoy escribiendo un libro ahora que, es que si os lo digo luego después no lo compráis,
No, me voy a abstener de ello. Pero fijaros una cosa curiosa, una cosa muy curiosa, que ahora mismo los partidos políticos que persiguen el humanismo, que hablan del humanismo, que hablan de la ayuda, que hablan de la libertad, de todo eso que configura lo que es la izquierda radical y que es lo que tanto convence en estos momentos, fijaros que una cosa de las que promulga es, que ya lo habéis oído, lo de la luz gratis, los alquileres, no sé qué. Bueno, pues os voy a leer una cosa que decía, que dice la enciclopedia Aranzadi. Aranzadi Legislación publicó un decreto del 17 de octubre de 1940, detallado en el BOE del 10 de noviembre del mismo año, que decía, en el año 40, que estaba el asesino de Franco, tan asesino como Largo Caballero, pero el asesino de Franco, que no por ello tenemos que dejar de reconocer que era un asesino, aunque luego después hiciese cosas buenas. Pero mirar lo que hizo. Hizo un artículo en el BOE que decía: los obreros y empleados españoles que se encuentren en paro forzoso quedarán exentos de pagar los alquileres de sus viviendas siempre que el importe mensual no sea superior a 150 pesetas. 150 pesetas era un dinero en aquel tiempo. Artículo segundo. Les serán condonados sus débitos por suministro de agua y luz eléctrica si las cantidades consumidas no exceden de la media de los 3 últimos meses. Lo que determina que los criminales como Franco y como Largo Caballero, para no dejar a un lado a una parte y a otra, que fueron los que realmente metieron a España en la guerra, tienen sentimientos y a veces son un ejemplo para otros que, sin haber cometido crímenes personalmente, sean cómplices de otros criminales que han asesinado y asesinan amparados en la libertad y la democracia. Nosotros conocemos, todos oímos de gente de partidos políticos que amparan a dictadores y criminales, que para mí es lo mismo. O sea, yo creo que la democracia debería de considerar que todos aquellos partidos que de alguna manera amparan a dictadores o a movimientos de otros países que encarcelan a presos políticos o que cometen crímenes, etcétera, etcétera, no debería permitírseles ninguna opción. ¿Por qué? Porque eso no es la democracia, es lo opuesto a la democracia. A mi juicio, yo creo que el humanismo se nos está terminando, y si bien es cierto que hay muchas personas, voluntarios, que se ofrecen para hacer grandes cosas, también es cierto que humanismo era el que en los años 40, 50 y 60 el pueblo de España tenía entre sí. Es decir, para mí el humanismo se rompe, siempre lo digo, cuando se asfaltan las calles. Y veréis por qué lo digo. Porque cuando se asfaltan las calles, los coches ya no pinchan. Antes se pinchaba continuamente, porque había muchos clavos. En las obras todo eran martillazos, y los chavales cogíamos los clavos y los poníamos en la vía, el tranvía los aplastaba y luego jugábamos con ellos. Pero lo cierto es que los coches pinchaban, y la gente, cuando estábamos cambiando la rueda, porque en aquel tiempo todos sabíamos cambiar una rueda, hoy día ya no, llamamos al RACE, pero aparte de eso es que es complicadísimo cambiar la rueda de un coche. Yo no sé si vosotros sabéis cambiar la de vuestros coches, yo no sé cambiar la mía, o por lo menos no me... Pero cuando se pinchaba en aquellos tiempos, siempre se bajaba alguien de un coche para ayudar. Siempre decía, oiga, le ayudo. Había solidaridad, y esa solidaridad también implicaba que íbamos con los cristales bajados, porque hacía calor y no teníamos aire acondicionado, teníamos un ventilador, que yo hoy pongo el ventilador y yo digo, bueno, pongo un ventilador, hago pruebas y digo, ¿cómo será posible que con un ventilador nosotros pudiéramos subsistir? Pero eran tiempos de sabañones en las orejas y eran tiempos de auténtico calor. Pero el cristal bajado permitía que hablásemos. O sea,
podíamos hablar de un coche a otro, inclusive, decirle algo, un comentario, había solidaridad, había sensibilidad, éramos sensibles a todo. Nos encantaba el encontrarnos con nuestros vecinos sabían nuestra vida y milagro, viene en mi libro, sabían nuestra vida y milagro porque todos nos conocíamos. Entonces eso nos obligaba a no ser malvados, nos obligaba a ser honrados, porque nuestros padres nos enseñaban esto, o sea, era muy importante ser honrados. Y hoy día ocurre todo lo contrario, las calles se han asfaltado, los vehículos llevan los cristales subidos, nadie se entera de lo que pasa en la calle y no nos interesa en absoluto y nos hemos vuelto inhumanos. Ya no sabemos lo que hace nuestro vecino ni nos interesa. Lo que no queremos saber es que le vaya bien. Eso no nos gusta, que le vaya bien. Preferimos si nos enteramos que le han echado del trabajo. O sea, eso es algo que hoy día está ocurriendo de esta manera. Entonces, el humanismo, que es algo que se debería enseñar en las escuelas. Yo siempre digo, cuando me dicen, no, es que las sectas y las personas que están muy preocupados de mantener el equilibrio emocional y demás, yo digo, si es que lo que se debería hacer es que en las escuelas los niños de 6 años comenzasen a estudiar humanismo hasta que van a la universidad, de tal forma y manera que los niños sepan lo que es malo y lo que es bueno, que sepan lo que son las drogas, el comercio de las drogas, por dosis, o sea, esto que estoy hablando es por dosis, que sepan el daño que esto hace, que sepan el daño que hace el alcohol, que sepan, que tengan educación vial, que sepan lo que es la familia, porque al final hay que enseñar a los niños que venimos al mundo para tener una familia, es que no tiene otra finalidad. Yo he venido al mundo y mi felicidad está en que tengo una familia, que esa familia tiene otra y que de alguna manera mis hijas pues son la continuidad nuestra y hay que enseñarles lo importante que es ese humanismo, que es no romper la familia, porque hoy día los noviazgos todos sabemos que duran, iba a decir que duran lo que dura, pero los noviazgos duran muy poco tiempo. ¿Por qué? Pues porque resulta muy fácil decir, oye, tú por tu lado y yo por el mío. Entonces, eso es muy triste porque los niños esos ya no serán los mismos niños que iban a ser si eso no hubiese ocurrido. Porque si eso ocurre cuando los niños ya tienen 30 años, es distinto. Pero si eso ocurre cuando los niños tienen 6 años, 7 años, 8 años, sí es cierto que se encuentran con otros niños que están en igualdad de condiciones, pero es una barbaridad. O sea, es mucho mejor que uno sacrifique su propia felicidad para no romper la felicidad de muchos, porque eso es humanismo. Y el humanismo se da en muchas vertientes y en muchas cosas, desde que salimos a la calle, cuando no entendemos a ese inmigrante o cuando entendemos cambiado lo que es la realidad. O sea, el inmigrante no es un individuo que viene aquí a quitarnos el trabajo. El inmigrante es un señor que va huyendo del hambre, que viene a un país porque en su país ya no puede comer. Y de hecho, hay muchos inmigrantes que llegan a este país, están un tiempo y luego se van, porque está muy difícil. Con la crisis especialmente se han ido muchos y han vuelto. ¿Por qué? Porque en su país están peor. ¿Y nosotros qué hacemos? Nosotros les acusamos. ¿Y por qué les acusamos? Porque no razonamos que la culpa no es de ellos, la culpa es del gobierno. O sea, cuando tú no pagas el impuesto, cuando tú no pagas la multa, el gobierno te reclama. Cuando tú, por desconocimiento de la ley, no cumples un determinado requisito, el gobierno te dice que el desconocimiento no te permite la no observación. Pero ¿qué ocurre cuando a un señor le roban 7 veces en su establecimiento? Lo lógico sería reclamar al gobierno. Oiga usted, yo le pago los impuestos para que la policía controle y ahora resulta que me han robado 8 veces y yo tengo derecho a demandarles a ustedes y que ustedes tengan una responsabilidad subsidiaria. Y así todo. Pues en el caso del trabajo
el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar de nosotros, como un empresario tiene que cuidar de mantener los puestos de trabajo. O sea, hacer un ERE es muy fácil. Lo difícil es mantener los puestos de trabajo, que es lo que hace pues el gobierno lo mismo. El gobierno tiene una gran empresa y su obligación es mantener los puestos de trabajo. Pues eso no ocurre. ¿Y por qué no ocurre? Porque nos envuelven, porque en definitiva el gobierno es como los manteros o los partidos políticos. Cuando llueven sacan los paraguas para venderlos. Pues cuando vienen las elecciones venden votos. Los gobernantes de hoy día no tienen nada que ver con los gobernantes de cuando empezó nuestra transición. Aquellos eran gente sana, gente limpia, gente que tenía el propósito de que España progresase. Y España progresó en la medida que pudo progresar, hasta que el propio gobierno y además la persona que presumía de humanismo fue la promotora, la que verdaderamente nos engañó. ¿Por qué? ¿Por qué nos engañó? Pues nos engañó sencillamente porque vinieron las hipotecas basura. Es decir, cuando una persona se compraba un piso, nos culpan a nosotros de que nos metimos en más de lo que podíamos. Es falso. Todos nos metimos en lo que podíamos. Ahora, ¿qué ocurrió? Que las hipotecas basura y la crisis llegó y terminó con todo esto. Y entonces, aquellos pisos que habíamos comprado y que los podíamos pagar con las rentas que obteníamos por ellos, podíamos pagar la hipoteca, ocurrió que nuestros pisos empezaron a valer un 30% menos, pero la hipoteca seguía valiendo un 100%. Es decir, aquello no era justo. El gobierno, desde un prisma humanitario, debería haber dicho no. Si el piso se deprecia un 30%, la hipoteca se deprecia un 30%. Y eso hubiese sido lo justo. Y lo justo hubiese sido que el gobierno se hubiese implicado mucho más. Yo recuerdo, y lo he contado varias veces, y algunas de las personas que estáis aquí, pues a lo mejor ya estáis cansados de oírlo, pero yo recuerdo que en un viaje en el tren con Rajoy, yo le preguntaba que por qué un partido político, o sea, los directivos o un político, cuando robaba, ¿por qué no pagaba el partido político? Como paga la empresa cuando un empleado roba. Y entonces él me decía que no, que un partido político no es una entidad para ganar dinero, que un partido político... Y yo le decía, bueno, pero ¿por qué no de las cuotas no se establece un fondo de garantía para cuando esto suceda? O sea, de una cuota de 100, pues un 20% va para ese fondo de garantía, que sería y decía él, bueno, pero ¿y lo que falta? ¿Y lo que falta de dónde sale? Y entonces yo le decía, bueno, pues lo que falta tiene que salir del embargo al partido político, del embargo de su sede o de lo que sea, o en el peor de los casos, de exigirle al ladrón que pague. Y decía, no, es mejor meterle en la cárcel. Pues no es mejor meterle en la cárcel. O sea, yo, en el libro que estoy escribiendo, yo, fijaros, a los políticos que roban, y a Isabel Pantoja, y a todos esos, yo no les metía en la cárcel. Yo le decía, mire usted, le doy 3 opciones. Usted no me va a devolver el dinero porque, lógicamente, se lo pregunto por preguntárselo, pero no me lo va a devolver. Entonces, tenemos 3 opciones. Una, usted va a la cárcel. Otra, usted duerme en casa todos los días, pero trabaja para devolver el dinero a la sociedad. ¿Y cómo trabaja? Pues limpiando fachadas, hace trabajos de jardinería, limpia las calles, algo que le resultará humillante, pero usted duerme en su casa todos los días y el 80% o el 90%, no sé, de lo que gane va para las arcas del Estado para devolver el dinero que da. O otra es, le echamos de España, no le vamos a meter en la cárcel por un problema económico, metemos en la cárcel y no porque lo diga la Manuela Carmena, que no dice esto, dice otras cosas más bárbaras, pero yo no encuentro que una persona, por el hecho de
de no haber robado con una pistola, de haber robado de otra forma, a mí me parece que se le debería de quitar la nacionalidad y echarle de España, por asqueroso, o sea, porque no se lo merece. Igual que a los terroristas se le retira la nacionalidad, igual que a Mas, cuando reniega de lo que juró en su cargo con la Constitución, pero usted no juró, no prometió cumplir la Constitución y hacerla cumplir, y ahora usted está intentando separar su región, está intentando separarla como un país. No, eso que usted está haciendo es una barbaridad, eso no es lo que ha jurado. Usted no puede ser político, usted fuera de España. Todo el que reniegue de ser español, fuera de España, como una pátrida, como hizo Fidel Castro. Pues, pero claro, eso no se hace. ¿Por qué? Porque se ha tergiversado lo que es el humanismo. O sea, el humanismo es el equilibrio emocional, es el participar con todos y el comprender a todos. Pero no vale comprender a todos cuando unos cuantos lo que buscan es la ruptura. Eso no es justicia, no entra dentro de lo justo. Entonces, eso es algo que se está dando hoy y que no tenemos ninguna solución para ello, porque la sociedad aumenta, progresa en un sentido que para mí no tiene ninguna solución, salvo lo que he sugerido al principio, que no es una sugerencia, sino que es algo que pienso que puede ocurrir, una guerra o entrar en un marxismo dulce. Para que, bueno, estamos dejando que Jesús nos haga una exposición de corazón y absolutamente magnífica de lo que él piensa, y evidentemente no solamente por el uso de la libertad de expresión, que es la primera de las libertades, sino porque lo que dice lo ha venido elaborando, según entiendo yo, desde muy jovencito hasta ahora. Y es su propia experiencia vital la que le hace intentar, en esta exposición entre amigos, modificar totalmente lo que se puede llamar el derecho y la aplicación de las normas, de tal manera que la hipótesis esta de que las leyes sean justas, pues se convierta realmente en una realidad. Bueno, todos sabemos lo complicado que es eso, y él el primero. Por eso, precisamente, ha escrito un libro interesantísimo que se llama El precio del progreso, aunque ahora creo que le quiere cambiar el título, no sé por qué, que a mí me gusta. Sí, yo lo explico. Le quiero cambiar el título porque cuando se presentó El precio del progreso, lo editó Círculo Rojo, y Círculo Rojo, por error, publicó el borrador del libro. Entonces, yo me di cuenta de que era el borrador del libro cuando estaba haciendo la presentación. ¿Tú estuviste? ¿Tú estuviste, sí? Es que no te vi. Bien, entonces publicó el borrador, y para mí resultó un trago durísimo el darme cuenta que era el borrador y que estaba allí uno de los directores de Cáritas y uno de los directores de Plan Internacional, porque la edición iba para ellos. Yo en lo que escribo no quiero nada, porque en la vida he tenido suerte, no inteligencia, he tenido suerte, como todos los que les va más o menos bien. Esto siempre lo digo. Y se lo digo a amigos que tengo que son muy ricos y que les digo, y les doy un disgusto, les digo, tú olvídate si tú crees que has llegado hasta aquí por inteligencia. Tú has llegado porque una vez un espermatozoide, salvándose de las paredes que otros se quedaban enganchados, llegó hasta arriba, y entonces tuviste la suerte de que aquella matriz estaba en España, pero podía haber estado en África, podía haber estado en otro país. Entonces tu vida no hubiese sido igual, sea cual fuere tu inteligencia. Después, cuando tú naciste, tú tuviste un entorno de amigos, como lo tuve yo,
Y entonces, dependiendo de donde vivías, no era lo mismo vivir en, yo qué sé, en Orcasitas, que vivir en Cuatro Caminos o vivir en Serrano. No era lo mismo. Entonces, tuviste la suerte de ser aquel espermatozoide. Pero lo que tú has tenido es por tu entorno, es por la suerte. Nada más. O sea, ahora tu inteligencia será la que tengas que usar para mantener lo que tienes. Porque todo lo que te ha ocurrido en la felicidad y en la desgracia forma parte de la suerte. De la suerte. Hay personas que presumen de esto. Y yo me acuerdo una vez que dije esto en la comunidad de propietarios donde vivo. Y estaba hablando de esto y saltó uno y dijo: oye, Jesús, a mí no me gusta lo que estás diciendo, porque yo lo que tengo, lo tengo por mí, no por la suerte. No me gusta que degeneres mis virtudes. Y entonces mis vecinos, que se llevaban muy bien conmigo, salieron en mi defensa. Y entonces dijeron: si Jesús siempre viene aquí y nos hace filosofía, si Jesús siempre viene aquí y nos dice esto, y además, oye, a lo mejor lleva una parte de razón, porque ninguno hemos entrado en ello y tal igual. Y dijo: no, lo que yo tengo lo tengo por mi suerte. Porque yo había dicho: demos gracias por lo que tenemos, porque mucha gente se conformaría solo con el 10% de lo que tenemos. Y entonces aquello le dolió mucho porque me dijo: tú no sabes lo que yo tenía para decirme que otros se conforman y que yo me tengo que conformar con lo que tengo, porque a lo mejor no me conformo. Al poco tiempo, habían transcurrido como 3 meses y en una prisión, mi actividad está vinculada a la seguridad gubernamental. Y entonces, en una prisión, me dice el director de la prisión: oye, que nos conocíamos, oye, ¿tú no vives en Pozuelo? Y digo yo: sí, yo... No, es que ha entrado uno de allí y tal, y dijo: Pozuelo es enorme. Y dijo: no, pero es que me pareció una vez entender que tú vivías por esta calle y tal, y digo: sí. Y digo: ¿cómo se llama? Y me dice: se llama fulano. Y digo: me tienes que dejar que entre a verle, yo tengo que entrar a verle para decirle, ¿verdad que había que conformarse con el día? Digo: ¿y qué ha hecho? Y dice: pues es el cabecilla de la Operación Guateque. No sé, la Operación Guateque era aquello que uno iba a abrir un local comercial y entonces llegaban un señor del ayuntamiento y le decía: no, usted tiene que hacer un proyecto y lo tiene que hacer con una ingeniería y tal. Oh, ¿y con quién lo hago? Bueno, yo le doy una tarjeta de una ingeniería para que usted lo haga, y era que este era el jefe en el ayuntamiento de la sección esa. Total, y un día me le encontré por el Hipercor, porque a mí me gusta hacer la compra. Y yo tengo aquí un amigo ahora que me dice: pero ¿y tú haces la compra y no llevas una lista? Y yo digo: ¿pero para qué vas a llevar una lista? Si sabes lo que hay en casa, lo que hay que comprar, la fruta, las verduras, la carne, si no hace falta una lista. Y tal, igual. A mí me gusta hacer la compra, pero nunca con hambre, porque entonces llenas el carro. Bien, entonces me lo encuentro en el Hipercor y él se me escondía y tal, y le echo así la mano por detrás y le hago así y me mira y dice: hombre, Jesús, ¿qué tal? Y me da la mano. La mujer me quería rabiar. La mujer era un cacho de pan, como las mujeres de todos los estafadores. Y porque se buscan una mujer buena para que no le pregunte. Claro. Y dice: ¿qué haces por aquí y tal? ¿No? Y dice, y como me veía, como yo le miraba, con mirada inquisitoria, dice: bueno, mira, piensa lo que quieras, pero esto se aclarará. Y digo: no, ya te lo digo yo, esto quedará en agua de borrajas, no pasará nada. Tú has dado tu fianza de 100.000 euros
y la perderás y punto, pero no te va a condenar nadie, eso te lo digo yo ya, porque te condenarían si hubiera dudas verdaderas, si tú no hubieras sido. Te condenarían si no hubieras sido. Pero como lo has hecho, no la vas a pagar. Sí. Y así fue. Es una visión de la justicia sí. muy peculiar. Y lo siento porque Amador es un magnífico letrado, pero yo tengo mucho menos... Yo tengo un libro que se llama Es posible un derecho justo, en el que trato esos problemas, porque yo pienso que muchas normas no son auténticas leyes, no tienen la estructura legal, pero no hablemos de eso ahora. Pero hay una cosa, cuando has dicho lo de la suerte, que me ha recordado, el Jefferson decía, sí, soy un hombre de suerte, y cuanto más trabajo, más suerte tengo. Más suerte tengo, sí, es verdad. Sí, o sea, que tampoco eres un mago, ¿no? No, todo está inventado, todo está inventado. Cuando yo leía un poco, me contabas cómo empezaste, cuéntanos lo que es muy bonito. Mira, vale, podemos... lo que pasa es que entramos... Cuando quieras, y si quieres, ¿eh? No, vale, no, como esto era humanismo, artistas, escritores, que yo digo, yo no sé cómo me han metido a mí en lo de artistas y escritores. En lo de escritores... Artista eres. En lo de, escritor también. Y humanista, bueno, está claro que lo eres también. Tú sabes lo que yo verdaderamente soy, os lo digo de todo corazón. Yo soy un juez frustrado. ¿Cómo es un artista? A mí me hubiera entusiasmado haber sido juez. Pero del tipo de Salomón. Sí, del tipo de... Sí. Del tipo de... ¿Cómo se llama este juez de Granada? Emilio Calatayud. Calatayud. Del que hace la ley, según está haciendo la justicia. Es una labor impresionante. Sí. A mí me hubiera encantado... Este fue de La Mancha, después de... Pero además un piquito de oro que da gusto. Es que es como... Hace con sus casos. Claro, es que fíjate, él se sale de lo que es la jurisprudencia, de lo que es esa justicia habitual. Él se sale de eso y entra en el terreno personal, donde no entra Rajoy. Rajoy hace la labor de gestor, esto que por cierto no ha cumplido casi nada, pero con independencia de ello, pero hace la labor de gestor y estamos bien colocados en una situación a efectos de Europa considerable, pero en cambio es un hombre que no llega a la sociedad, es un individuo que no... Bueno, pues el juez tiene que llegar. Los jueces de hoy día, yo no sé si vais mucho a juicios. Yo no voy mucho a juicios porque yo arreglo las cosas, cuando tengo un problema lo arreglo en la puerta, le digo, ¿cuánto vale deshacerse del problema? Y pues vale 100 euros. Pues 100 euros, ya está. No, pero podía valer 10 euros. No, 100 euros. 100 euros y nos lo hemos quitado. Porque como no confío, yo creo que los políticos y los jueces están, para mí, al mismo nivel que la delincuencia. Al mismo nivel. Más o menos al mismo nivel. Salvo, no hablo del terrorista, pero al mismo nivel. Yo considero que el terrorismo está donde está porque a los políticos les interesa. 30.000 yihadistas en el mundo. Hay 30.000, no hay 30 millones, 30.000. Eso se termina en 2 meses, si se quiere, y muchas más cosas. Pero bueno, me he salido. Los jueces, aquí tenemos un amigo que es muy amigo de un juez. Un juez que por las tardes no se puede hablar con él porque está borracho. Pero es una buenísima persona, y yo no sé si será un buen juez porque yo no le he tratado, pero lo que sí sé es que muchísimos jueces están en la sala y están haciendo la quiniela. Muchísimos jueces están en la sala y están leyéndose parte del sumario del próximo juicio. No están concentrados y la mayoría de los jueces dictan su sentencia apoyado en lo que dice el fiscal, porque no se han estudiado el sumario. Yo no sé si estás en parte de acuerdo, a mí como amigo me vale con que digas un poco. El invitado eres tú y puedes decir lo que quieras sin límite ninguno y sin cortapisa ninguna, de eso se trata precisamente. Bueno. Y haces muy bien en decir lo que piensas. Siempre lo digo, ¿sabes por qué? Porque yo ya he llegado ya a un nivel humano
en el cual me da igual. O sea, yo, hombre, a lo mejor un día tengo que pediros trabajo, pero podría ocurrir, pero estoy haciendo todo lo contrario, estoy usando la inteligencia para mantener lo poco que tengo. Y entonces, ya ha llegado un momento en el cual no tengo cortapisa, no me importa discutir con quien haga falta, porque creo que poseo esa parte de la verdad relativa que se tiene, porque nadie tiene la verdad completa. La verdad relativa la tenemos todos. Pero yo creo que hago uso de esa verdad relativa y defiendo las cosas con vehemencia y cada vez más, porque según se van cumpliendo años, pues uno se pone intransigente y, como dice mi mujer, te has vuelto, ¿cómo dices? Cascarrabias, no ha querido decirlo. Bueno, mirar, en el plano de artistas y escritores, puedo decir poco en cuanto a artistas. Aquí hay un gran artista ahora mismo de la pintura y a lo mejor hay más artistas, pero yo puedo decir poco sobre... Pero creo que esas facultades las llevamos todos dentro. Todas las personas nacemos con una especie... Lo más parecido a nosotros son los ordenadores y los teléfonos. Bueno, pues todos tenemos las aplicaciones. Es decir, un señor puede rebuscar en sí mismo y ser un magnífico psicólogo. En el fondo voy a decir una cosa, que como siempre está el duende por ahí escuchando, te pregunta un amigo, ¿qué tal estás? Y dices, bien, y mañana caes con una gripe, pero vamos, brutal. O, ¿qué tal la cosa? Nada, muy bien, oye, muy feliz, oye, no, nada, los chicos se llevan de maravilla, se separan. Entonces hay que tener mucho cuidado. Pero lo más parecido a nosotros son los ordenadores, con las aplicaciones. Pues nosotros, los seres humanos, tenemos las aplicaciones, tenemos la capacidad de investigar en el interior de nosotros y ser capaces de entender de mecánica, de entender de electricidad, de entender de psicología. No podemos operar una hernia, porque no podemos. Bueno, todo es ponerse, pero mejor que no. Pero tenemos unas capacidades que mucha gente no es capaz de entrar a buscarlas. Y entonces por eso ahora hay mucho, yo me río mucho con las empresas de consultoría, que llegan a la empresa, a mí me vienen y me dicen, no, porque para estudiar tu mercado y para ver todos los recursos que tiene tu empresa, y yo digo, pero vamos a ver, para tú estudiar mi mercado, yo te tengo que dar los datos. Si yo tengo todos los datos, tú lo único que me vas a hacer es un trabajo que yo como empresario debería saber hacer, porque si no lo sé hacer, entonces no soy un buen empresario. Y sí es cierto que hay muchos empresarios que no saben ser empresarios, como yo, por ejemplo, pero sí es cierto que todos tenemos esas capacidades que tenemos que buscar en nosotros mismos. Por eso existe el yoga, por eso existen la meditación trascendental, existen muchas cosas que se han inventado para que los seres humanos seamos capaces de buscar en nuestro interior. Pero sí es cierto que los artistas y los escritores requieren haber nacido con una creatividad y con una fantasía que nace de un hogar feliz. O sea, en un hogar donde... Yo conozco hogares donde los hijos no están a gusto, y es lógico que no estén a gusto, les falta algo. O sea, no saben qué es lo que les falta, pero lo que les falta es que sea un hogar feliz. En un hogar feliz los hijos tienen fantasías y sobre todo sentido del humor. Las personas que no tienen sentido del humor, bueno, para empezar yo no quiero nada con las personas que no tienen sentido del humor, pero tengo amigos que no tienen sentido del humor, y el problema cuando no se tiene sentido del humor es que cuando hablas con alguien que lo tiene, la persona le creas un conflicto emocional, porque te termina diciendo, es que nunca sé si hablas en serio o en broma.
y uno tiene en la punta de la lengua decirle, ¿por qué eres tonto? Porque está muy claro que lo que yo te estoy diciendo es imposible. Luego, es una broma. Y esto es lo que le pasa a los artistas. Los artistas tienen creatividad, habilidad intrínseca, fantasía, y todo eso germina en la infancia. Si hubieras sido escritor, serías un escritor de tipo Miguel Miura, con los 3 sombreros de copa, que lleva siempre la contraria, pero que en el fondo está dentro de una sociedad aceptando sus normas. Porque no me digas que tú no aceptas las normas de la sociedad. Sí, no, yo acepto las normas de la sociedad y pretendo cambiarlas, también algunas de ellas. Y yo he visto cambiarlas, o sea, yo he visto cosas que han ido cambiando, pero me preocupa la torpeza de los grandes dirigentes hasta que se han dado cuenta que esas cosas había que cambiarlas, porque son elementales. ¿Y por qué no se cambia? En la ley de seguridad, por ejemplo, en la ley de seguridad, que es una de las cosas que conozco, hay cosas absurdas. No sé si sabéis lo que es un inhibidor de frecuencias. Vale, sirve para romper las frecuencias de tal, para los terroristas, que no pongan bombas. Deja arrancar cuando... Eso es. Solo que bien hecho, porque los míos sí te dejan arrancar. Sí te dejan arrancar. Yo siempre rezo para que no pongan una bomba. No. Pues en Cibeles y en donde está la Guardia Civil en Príncipe Vergara, esos no son tuyos. Sí, son míos. ¿Son tuyos? Sí. Pues no arranca. Los BMW nuevos no arrancan. No, pero sí, te voy a decir una cosa. Mira, hace poco... Está aquí Verónica, pero... Sí, no, es lo que ahí pasa, porque tenemos, y aquí hay una persona que vive ese problema, que es mi hermano, y que lo vive con los de la Dirección General del Espectro, se llaman, ¿no? Vale. Ha dicho un sí como diciendo parecido, pero bueno, esta gente acomete contra nosotros porque dice que nosotros, con nuestros inhibidores que están allí, en la Guardia Civil, que hacemos que un avión que se encuentra en Ciudad Real o en no sé dónde, en Ávila, no tenga comunicación con la torre por culpa de nuestros inhibidores. Y eso es falso, absolutamente falso. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que hay inhibidores y inhibidores. Nuestros inhibidores, por supuesto, son los mejores. Pero sí es cierto que allí se da esa circunstancia y no es por nuestros inhibidores. Nuestros inhibidores no crean ningún problema, no crean ningún conflicto, entre otras cosas porque hay un protocolo y hay gente que utiliza los inhibidores para reírse de la gente. O sea, pone el inhibidor en marcha para que no podáis poner el coche en marcha. Y entonces se está riendo con el otro, ya verás, y los tiene ahí un rato hasta que apaga el inhibidor. Nosotros esos protocolos los llevamos muy rigurosamente para que eso no pueda ocurrir y nuestros inhibidores a las puertas de los coches y todo esto les afecta muy poco. Donde afecta es donde tiene que afectar, que es a los elementos explosivos de los terroristas. La familia no puede disfrutar de nosotros, ya no sé si es disfrutar de nosotros, porque me parece una pedantería decir eso, pero digamos que nosotros no podemos disfrutar de ellos y entonces les dejamos solos en vacaciones, aunque vamos, pero nos aislamos. O cuando es el caso de un pintor, pues se aísla y termina a las 4 de la mañana y la mujer pues está esperándole. Mi hija se ha casado con un pintor y nunca le he querido preguntar acerca de esto, pero este es un precio que se paga por el arte, por la sensibilidad y por esas cosas que nacen de dentro y que, dicho de paso, el precio que pagamos es ese, la sensibilidad. La sensibilidad es uno de los mayores enemigos que tiene el ser humano. El corazón es un canalla, porque la sensibilidad es la que nos hace, nos da pena todo. La sensibilidad es la que nos conduce muchas veces por un camino equivocado. Cuando tenga que cortar me lo dices.
La sensibilidad nos conduce por un camino equivocado muchas veces porque nos hace entrar en la pena y como dice mi mujer, dice... ¿Cómo dices? Eso está bien. No, dice, por la pena viene... ¿Eh? No. Por la caridad viene la peste. Por la caridad viene la peste. Y efectivamente hay algo de eso. El corazón ocurre lo mismo. El corazón, cuando somos jóvenes y nos enamoramos de lo imposible, y entonces no queremos hacer caso. Por eso es muy importante conocernos a nosotros mismos. Cuando el corazón no se pone de acuerdo con la mente, mala cosa. La mente le dice al corazón, vas por el lado equivocado, y el corazón no la quiere escuchar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nuestro corazón habla muy alto, nuestra conciencia no nos atiende, y entonces nuestra sensibilidad se interpone en el medio y no deja escuchar a la mente. La mente es la que nos dice, y la conciencia es la que nos dice que no es por ahí, que lo que tienes que hacer es tal, pero enseguida salta el corazón, que no, mira cómo estás. No, eso no. Pero quiero decir con ello que es imprescindible conocernos a nosotros mismos para que seamos capaces de dominar nuestro equilibrio emocional por medio de no dejarnos llevar por la sensibilidad. ¿Pero tú crees que la sensibilidad entonces es negativa? Porque la sensibilidad es lo que hace crear realmente, ¿no? Sí, Si una persona... yo creo que la sensibilidad no es negativa. Lo que es negativo, por ejemplo, si tú te bebes una copa de Pago de Carrovejas comiendo, o 2 copas, no es negativo. Pero si te bebes la botella, es negativo. Entonces, en la sensibilidad ocurre lo mismo. Si tú abusas de la sensibilidad, cada vez tienes más raíces y cada vez tu sensibilidad aflora más. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que llega un momento que escuchas un problema y allí quieres ir. Aquí, ¿qué ha pasado? A ver, que vas allí a solucionarlo. ¿Por qué? Porque eres tan humanista y la sensibilidad te domina tanto que cometes un error. Pero la captación de los problemas, por ejemplo, que tú has ido elaborando desde el principio de tu charla, que es amenísima, por cierto, parte de la sensibilidad, no parte de la razón, porque la razón al final te hace pensar, bueno, no me meto en este lío porque no me interesa. Es la otra faceta, la faceta del corazón que tú dices, ¿no? Que decía Pascal eso de que el corazón tiene razón, es que la razón no conoce. Pero realmente, ¿tú eres una persona sensible o no? A estos no oyen nada, ¿eh? Digo, Yo estoy un poquito más en sensiblería, más que en sensibilidad. Para mí la sensibilidad es buena. La sensibilidad, yo entiendo que tú te estás refiriendo... ¿Tú crees que yo me refiero a la es que fíjate... un programa político también pero fíjate, la sensiblería utópico. es ñoña. No, pero es ñoña. Pero yo no hablo de eso. Yo hablo de una sensibilidad mucho más profunda. Hablo de una sensibilidad que te puede llevar a perderlo todo. Mientras que la sensiblería no es eso. Es diferente. O sea, la sensiblería es más infantil. La sensibilidad es la cursilería de la sí, sensibilidad. es una cursilería. Lo que pasa es que la sensibilidad para mí es muy importante, yo la entiendo como positivo, pero claro, en un territorio a lo mejor muy diferente al que tú lo has enfocado. Mira, hay gente que es tan sensible, que abandona su hogar. Eso yo no lo entiendo. Vale. No, y yo tampoco, salvo que tu cónyuge sea un problema en el cual ya no puedes vivir, pero hay gente que es tan sensible que pierde dinero constantemente y que pierde la empresa porque las mujeres listas han captado su sensiblería, han captado su grado de sensibilidad y entonces se han aprovechado de ello. ¿Y qué ocurre? Que cada vez va más. O sea, la sensibilidad cada vez va más, porque llega a dominar al ser humano. Y eso yo... Pero esto que estás diciendo, estamos entrando en el terreno de... Sí, en la debilidad absoluta. Porque ¿cómo se cura eso?
cuando te metes un bofetón grande y entonces reflexionas y recapacitas. Mirad, y luego hay muchas cosas, hablando de lo que yo he defendido, el humanismo, hay muchas cosas en las cuales tienes que tomar una decisión drástica. O sea, tú puedes ser muy sensible y muy humanista, pero tú no puedes tirarte al mar para salvar a aquel señor que posiblemente os vais a ahogar los dos. Tienes que dejarle que se ahoga. Hay muchas cosas en la vida en las cuales tienes que decir, no quiero, con todo el dolor de mi corazón, no quiero volver a oír de este tema con todo el dolor de mi corazón. ¿Y no puede pasar eso con algunas de las cuestiones que has tratado tan importantes y que dices, el yihadismo se termina en 2 meses, el problema de los refugiados se termina en 6 meses? ¿No puede darse esa misma circunstancia para los que tienen la responsabilidad de gobierno? Es decir, es que nos vamos a hundir todos, no se puede hacer de esta manera. ¿Cómo se perfilan los presupuestos? ¿Cuál es mi responsabilidad de gobierno? Quiero decir, si tú gobernases, no sé cuánto durarías. No, yo muy poco. ¿Tomarías esas muy poco. decisiones? Yo creo que muy poco. Primero, si yo... Tendrías que ser un gobierno absolutista, claro. No, eso te iba a decir. Si yo gobernase, quiero dejar claro que yo sería un dictadorcillo. Oye, has citado una ley de Franco y aprovecho para decir que nosotros no tenemos nada, o sea, los que hemos estudiado Derecho, las leyes franquistas, por ejemplo, en términos de derecho laboral, que llamábamos entonces, y de derecho social, que se llama ahora, eran mucho más avanzadas, muchísimo más avanzadas. Paco el otro día me hizo una alusión, por ejemplo, a las leyes del Instituto Social de la Marina y por ejemplo, el Fuero de los Españoles era una constitución, lo que pasa era una constitución con unas determinadas... Quiero decir que en cuestión de leyes que efectivamente pretendan la justicia, muchas de las leyes que llamamos democráticas son puramente administrativas. Lo que pasa es que hemos conseguido la democracia después de mucho dolor y de mucha sangre frente a otro tipo de elementos históricos, en fin, que todo el mundo conoce, ¿no? Y aunque, como decía Churchill, es el mejor de los sistemas políticos excluyendo a todos los demás, sin embargo, claro, los partidos políticos, por ejemplo, se han deformado. Los partidos políticos son esenciales en la democracia, pero claro, lo que no se puede en un partido político es eliminar la capacidad de diálogo dentro del partido y la capacidad de toma de decisiones, porque que sean bloques monolíticos que estén dirigidos por un líder. Tú lo has insinuado antes, eso es una deformación del partido político. Y eso, si hace 50 años el partido político era esencial, ahora tendríamos que, creo que lo has dicho en cierto modo, tendríamos que pensar mucho sobre cómo funcionan los partidos políticos y de qué manera. Y en cuanto a lo que me preguntabas antes de la justicia, yo soy tremendamente crítico, de otra manera distinta, no con tanta lucidez como tú lo has expuesto, de una manera un poco, en fin, diferente. Yo soy tremendamente crítico, efectivamente, con la teoría de la justicia. Es una de mis... Y de hecho, cuando escribo, pues hablo en un sentido que nadie pensaría que lo hace alguien que se dedica al ejercicio del derecho, ¿no? Pero eso no es malo, eso es, yo creo que apoya tu tesis. Pero sigue, por favor, que está muy interesante. Si me permites, es que tengo una duda, porque el otro día estuvo aquí Luis del Val, y entonces estuvo comentando sobre la transición. Yo le admiro. La transición, sí. Estuvimos hablando, no sé si ha leído su último libro, estuvo comentando un poco la situación de pues el momento de la transición. Entonces nos generó mucho debate hablando también un poco del concepto de humanismo, lo del terrorismo, negociación con el terrorismo, la situación cuando hay un rehén, el que el Estado tenga que negociar o no llegue a negociar. Entonces allí pues te estoy haciendo una gran reflexión de lo que es la cabeza, de lo que es el corazón, todo lo que estábamos hablando. Entonces a mí me genera, porque usted sabe mucho. De tú. Perdón, Jesús. Entonces, yo creo que usted está formadísimo, para mí es una admiración, o sea, todo su muchas MG, gracias. su MG La tengo confundida por completo. Bueno, pues en ello, Te tengo. Entonces sí que me gustaría saber un poco, que ante una situación así, ¿no? Como lo que es el tema, por ejemplo, usted que conoce un poco el mundo de Israel, yo viajo con bastante frecuencia, y todo lo que está pasando. Uno de los países que a mí más admiro,
cada vez que voy, siempre veo una etnia nueva. Perdón. Que no sé... Vale. Sí, sigue, perdón, sigue, y ahora bueno, tú siempre repites. que voy a Israel hay una cosa que siempre me sorprende cuando hablaba de los países humanistas. Me han generado en todo lo que usted ha estado hablando un montón de preguntas y un montón de dudas. Una de ellas es la actitud en una negociación con un terrorismo. La negociación con un terrorismo, con el terrorismo por parte de los estados, ¿no? Claro, de los gobiernos. cuando tú te encuentras en que tienes que negociar porque tenga... Como el caso de Javier Rupérez. Exacto, sí. Ahí estamos, ¿no? ¿Qué haría yo? Sí, y después otra pregunta también que me ha dejado un desazón, ¿no? Porque esta modernidad que vivimos deshumanizada, pues si no hay líderes, porque en el humanismo siempre nos hemos guiado en los siglos, que a usted ha hecho referencia al principio, pues grandes iconos, por decirlo de alguna forma. Tenemos ahora en la sociedad, en ese mundo pues te conoce que bastante más de lo que conozco yo. Y después también comentar lo de Israel. A mí me sorprende cada vez que voy ver que hay una nueva etnia acogida, que si están de un sitio integrados, cómo lo trabajan, cómo lo hacen. Y después la contradicción que hay precisamente después con los palestinos, con la situación, ¿no? Entonces todo esto me ha llegado a mí pensando en su trayectoria vital, ¿no? Que me parece que es enriquecedor. Y que ya ve si es posible que me comentara un poquito, porque son cuestiones muy humanas y que me gustaría saber, ya que tengo la enorme oportunidad de tenerle a usted. El tema... ¿Tú sabes si el Estado actual negocia con los terroristas? Es que en España ya no hay terrorismo. Ya no hay terrorismo. En España ya no hay terrorismo. Los terroristas ganaron habiendo perdido, que esa es la realidad. Con el Tribunal Constitucional y con... Claro, pero ya no hay terrorismo, afortunadamente. Israel, Netanyahu, cuando vino a España, le protegí yo, cuando vino en la conferencia de paz. Entonces, Netanyahu no quiso que le protegiese nadie del Ministerio del Interior, nada más que Jesús Peral. Y entonces yo le metí en un hotel, en el Hotel Convención, y allí estaba él escondido, y el Ministerio del Interior estaba que rabiaba porque toda la seguridad que se hizo a nivel nacional para proteger la conferencia de paz la hizo mi compañía, la empresa. Y los conozco muy bien a los israelitas, les tengo una admiración y al mismo tiempo los mantengo a distancia. O sea, los israelitas eran los antiguos, los israelíes son gente que no tiene nada que ver su capacidad. Si nosotros colocamos 1 millón de personas ahí y decimos cuál es el israelí, damos con él, porque es un tipo diferente. Es como, yo siempre lo digo que es como el desactivador de explosivos, que le ponen 10 coches y uno tiene los explosivos, y dicen ¿cuál es? Y dice ese. ¿Y por qué? Si están todos... No sé, es ese, y es ese. O el torero, cuando sale al ruedo y dice, este me va a pillar. ¿Y por qué lo sabe? No sé, lo sabe por intuición. Bueno, pues el israelí ha luchado durante 6.000 años, según la Biblia, 6.000 años, con aquellos pueblos, empezaron engañando. Los hebreos engañaban a los demás y luego después pasó lo que pasó, pero lo de la salida de Egipto y ir acaparando tierras, y lo ha dicho Dios, y Dios ha dicho que hagamos esto y hagamos lo otro. Bueno, pues los israelitas aquellos llegaron hasta donde llegaron, y hoy los israelíes, que son un pueblo muy poderoso en el mundo, yo les tengo mucha admiración porque la tecnología de ellos, que es una tecnología de vanguardia, la han sacado a base de los bofetones que se han ido llevando. Yo, cuando les sueltan una piedra y ellos responden con un misil, yo no lo critico, yo digo, hay que ser tonto para tirarle una piedra a uno que tiene un misil.
hay que ser torpe. O sea, los palestinos, os puedo decir que no los quiere nadie. O sea, los palestinos no los quieren ni los musulmanes limítrofes a ellos. No los quieren. ¿Y por qué no los quieren? Porque se parte de la base de que los palestinos son terroristas desde nacimiento. Entonces, a mí me gustaría que ese conflicto se terminase, pero es que no les interesa a los palestinos. Si esto era como cuando estamos aquí con la ETA, si es que no interesaba terminar con ETA, pero si ETA era un negocio muy grande. Cuando ETA se terminó, a la calle fueron miles y miles de personas del mundo de la seguridad, de vigilantes. Cuando ETA se terminó el resorte que tenía el PNV, se terminó la negociación. Oye, si tú me das, yo hablo, se terminó. O sea, en los gobiernos actuales el terrorismo es un negocio, interesa el terrorismo. No quieren acabar con lo... Y de hecho, es público y sabido que Bin Laden fue un amigo de los americanos. Era una persona a la que le apoyaban los americanos para que promoviese todo aquello que hacía él, y que luego después, cuando decidieron acabar con él, pues entonces le culparon de las armas aquellas, de no sé qué y no sé cuánto, que todo era mentira. Pero el terrorismo, o sea, los gobiernos se han vuelto malvados. ¿Por qué? Porque los gobiernos viven de las confrontaciones de otras. Mirad, los países con dictadores no se meten en guerras, no tienen guerra. ¿Cuáles son los países que tienen guerra? Los que no tienen dictadores, generalmente, o sea, habrá alguno. Venezuela, ¿con quién tiene guerra? Con nadie. Fidel Guerra, Castro, ¿con quién tiene guerra? Con nadie. Países que no tienen guerra de dictadores, Irán con Irak tuvo guerra. ¿Por qué? Porque les interesaba a los americanos. Pero generalmente la guerra la promueven los países en esa teórica democracia, que yo llamo obsoleta. Pero, ¿por qué? Porque si nosotros conseguimos que Israel e Irán entren en un conflicto, que no van a entrar porque no le interesan a los americanos, pero que entren otros países en un conflicto bélico, Siria, fenómeno, cuando se termine vamos y lo reconstruimos, ¡puf!, lo que se va a ganar allí. Mientras dura la guerra, le vendemos armas. Cuando termina la guerra, esas armas ya no valen para nada. Les tenemos que vender otras para que se armen, porque el que se prepara para la guerra, si quiere la paz, prepárate para la guerra, y etcétera, etcétera. Entonces, hay una maldad terrible cuando el político, cuando el individuo entra en política, sencillamente porque ese es el negocio. Entonces la política realmente, lo que estás exponiendo, que muchas personas... No sé si he contestado a medias. Pero me gustaría que me ha contestado perfectamente. Sí. ¿Qué hago yo si negocio con un terrorista? Después los iconos, los humanistas que usted, Sí. por dentro de la panorámica internacional Sí. política, si había alguna referente, o es que no tenemos tampoco... Si yo negociase con un terrorista, o sea, vamos a suponer que el terrorismo no sé qué, islámico, ha cogido a 2 periodistas españoles y hay que pagarles. ¿Qué haría yo? Yo les pago. Yo pago. O sea, yo pago por una razón, porque me pongo en el lugar del otro. Pero el político no se pone en el lugar del otro. El político sale diciendo que si eso lo hacen, entonces lo van a tener que seguir haciendo muchas veces. Y eso es falso. Lo que hay que hacer es, yo pago ahora, pero voy a por vosotros. Pero primero pago, nos soltamos y vamos todos a por ellos. Pero no interesa ir a por ellos. No interesa, porque lo que interesa es lo otro. El petróleo barato que roban, pero ¿cómo no se va a poder terminar con el petróleo barato, que ha sido un negocio brutal de petróleo que robaban esta gente y tal? Y la otra pregunta es los iconos. Una personalidad que piense usted en el mundo actualmente. Que yo admiro a muchas personas que pondría... Mira, en el libro que yo escribo, está muy bien esto. Está muy bien, muchas gracias. Está muy bien, ha sido un detalle, ¿eh? Así, yo cuando le he visto entrar digo, ¿a que no me dan un chupito?
En el libro que yo escribo, yo digo que el defensor del pueblo debería ser el órgano supremo. Es decir, el rey que no pinta nada. Que yo no entiendo cuando dicen, no, y el rey va a proponer que forme... Pero vamos a ver, ¿pero os creéis que somos tontos? ¿Pero de qué vale que proponga que forme gobierno si luego los otros no le dejan? Otra cosa sería que el rey, que es lo que a mí me parece que sería justo, que el rey dijese, va a formar gobierno Chiquito de la Calzada. Ya está, y que formase gobierno Chiquito de la Calzada. ¿Por qué? Porque lo ha dicho el rey. Y ahora durará 1 año, durará 2, pero lo ha dicho el rey. El rey no sirve para nada en este país. Pero yo en mi libro lo que propongo es que el defensor del pueblo sea la máxima institución, de tal forma y manera que los partidos políticos, antes de presentar su programa, esto lo he dicho antes de presentar su programa, deberían de ir al defensor del pueblo y decirle 6 meses antes, este es mi programa. Y ahora el defensor del pueblo, la comisión que entienda de eso, llega, lo estudia y le dice, rectifíquelo, que lo que hemos puesto en rojo es imposible. O sea, no se pueden dar 1.500, 1.000 euros a todos los ciudadanos que estén en paro. Eso es inviable, o no sé qué, y se lo devuelva. Y ahora también el defensor del pueblo debería controlar que cuando vienen las elecciones deberían decir los partidos políticos con quién se van a alianzar. ¿Por qué? Porque yo voto al PSOE, por ejemplo, pero si va a tomar una alianza con otro partido no me interesa. Entonces deberían decirlo de antemano. Y ahora no lo dice, y se han producido las elecciones y no lo han dicho. Vale, pues que yo tenga la opción de retracto. Yo mi voto no se lo puedo dar a otro partido, pero mi voto lo anulo. Y ahora que se vuelva a recontar, con todo que haya un plazo, 30 días, y se vuelvan a recontar, claro, eso debe... Y muchas más cosas que deberían... Pero hay montones de cosas. O sea, yo qué sé, los presidentes de los gobiernos, cuando salen, se debería de hacer una especie de auditoría de lo que ha hecho. ¿Por qué? Porque, mire usted ha arruinado al país. Señor Zapatero, usted no va a poder volver a gobernar nunca y, por supuesto, olvídese de la pensión. Y no le vamos a reclamar nada ni a meter en la cárcel. Pero digo yo, Zapatero, como puedo decir otros, pero tendría que haber un examen de lo que han hecho durante su mandato, como lo hay en las empresas. Si es que la empresa es el modelo ideal para tomar las mismas directrices en lo que es un gobierno. O sea, no un juez que dicta... Un juez. ¿Quién juzga a un juez? El juez. ¿Pero por qué? ¿Por qué? A mí me gustaría, si yo fuese camionero, que si tengo un accidente me juzgasen mis compañeros los camioneros. Y a un juez, ¿por qué le juzga otros jueces? Mira, yo perdí un juicio con Deloitte, y Deloitte hizo lo siguiente, y os lo cuento muy rápido. Deloitte, yo llego y me hace una presentación de algo que me quiere vender. Y entonces, cuando ya me han hecho la presentación, me dicen, bueno, firma aquí, la última hoja, firma como que estás conforme, que has visto la presentación, que, en fin, es un trámite, y yo firmo esa hoja. Y ahora, 7 años después, me presentan una demanda de 30.000 euros, que me costó 60.000 euros, porque confié en la justicia y apelé a... y entonces, porque esta hoja que ya había firmado se componía de todas estas que no había firmado. Y entonces en una de las hojas yo decía que aceptaba un contrato de 30.000 euros con ellos. Y entonces yo dije, vamos a ver, señoría, si en lugar de meter esto dicen que yo maté a las niñas de Alcácer, usted me mete en la cárcel, porque yo esto no lo he firmado. Yo he firmado la última hoja, que yo podía traer otras hojas y decir que todas estas hojas hablan de otra cosa, de que ellos me deben a mí el dinero. Y lo perdí. ¿Y sabéis por qué lo perdí? Porque los jueces van a las presentaciones y a todas esas cosas que organiza Deloitte y que, ya me lo dijo el abogado, me dijo, lo tienes perdido,
porque somos nosotros, lo vas a perder seguro. Y yo dije, que no, hombre, que no, ¿cómo voy a perder yo una cosa que es elemental, que es de sentido común? ¿Cómo me van a culpar a mí? ¿Cómo me van a hacer pagar una cosa que no he firmado? Pues sí, señor, sí, señor. ¿Por qué? Porque no hay justicia. Entonces, eso yo debería de poder ir a un órgano como el Defensor del Pueblo, que no sirve nada más que para las multas y tonterías, y yo debería poder ir a un organismo, a una comisión de un organismo como tal, el Defensor, es decir, que defiende al pueblo. Luego entonces debe ser el fiscal del pueblo. Pues no lo es, pues debe serlo. En mi libro, el Defensor del Pueblo es el máximo organismo, el que coge y le dice al partido político, señor Rajoy, usted lleva 2 años gobernando y solo ha cumplido el 15%. Entonces vamos a convocar nuevas elecciones, porque usted no ha cumplido. Señor Rajoy, usted de las cosas que, por lo que ganó su programa, por lo que usted se hizo presidente del gobierno, fue por este programa. Y usted ha aprovechado este programa para hacer estas otras cosas, que no ha consultado, que no ha hecho una consulta al pueblo. No vale. Eso no puede, eso es una irregularidad que debería ser sancionable. No se puede, en nombre de 7 millones de votos o 5 millones de votos, no sé qué, arrogarse que tus votantes están de acuerdo con eso nuevo que no venía en el programa. Eso no puede ser. Eso es un engaño, es un fraude. Iconos, tengo muchas personas que yo considero que están para dirigir esas comisiones del Defensor del Pueblo. Gente muy honesta, porque los que estén en el Defensor del Pueblo, en mi libro tiene que ser gente que no tiene ninguna vinculación política, que no ha tenido nunca, que no se le achaca ninguna vinculación, que no tiene... No. Y son personas que deberían de estar en las diferentes comisiones hasta que pase lo que tenga que pasar, pero que se supone de salida que no tiene ninguna inclinación, aunque todo el mundo sí podemos tener alguna inclinación. Pero mira, yo, por ejemplo, yo no tengo ninguna inclinación política. O sea, yo veo cosas de Podemos que la veo bien. Yo estoy seguro que yo voy con mi libro a Podemos y a lo mejor hago migas con ellos. No, yo no voy a hacer migas con ellos, pero ellos seguramente que le van a gustar cosas cuando se... O yo veo cosas de los socialistas que yo comparto. O sea, yo muchas veces digo, ¿seré socialista? ¿Votando al PP? No lo tengo claro. ¿Por qué? Porque yo, mira, cuando yo veo un partido de fútbol, mi yerno se enfada mucho conmigo porque él llega, él es del Madrid y yo soy del Madrid. Pero si el Madrid va perdiendo durante mucho tiempo, yo me paso al Atleti. Yo voy con el que gana. Si yo estoy en Palestina y los israelíes tiran misiles, yo voy y hablo con ellos y digo, oye, si yo soy bueno con vosotros, no hago ninguna traición a mi pueblo, pero yo no os tiro piedras, yo me llevo bien, ¿me dejáis vivir con mi familia tranquilo? ¿Por qué? Pues porque es como si yo me peleo con un elefante. Si es una tontería, es mejor darle de comer al elefante y decir, no me pisas, ni me vas a coger con la... Yo creo que es lo suyo, es lo lógico. Volviendo al tema, ¿cómo era? ¿Algún nombre propio? Mira, yo estoy intentando... Pero mira, Luis del Val, que tú le has citado hace un momento, a mí me parece una persona honesta y una persona imparcial, absolutamente imparcial. Pero yo puedo decir nombres que si hay gente aquí, personas del PSOE, pues dicen, claro, esos son de... No, es que hay personas que son muy coherentes y que están más cerca del PP que de otros partidos. ¿Por qué? Porque qué mayor incoherencia que la de un partido socialista que en este momento tiene un secretario general que lo único que persigue es la asignación. Lo único que persigue es que se le quede un salario fijo, porque no tiene ningún interés
político por defender España, ninguno. O sea, está muy claro que lo único que quiere es decir, yo ya no he hecho ni un currículum vitae más. ¿Y por qué digo eso? ¿Por qué digo eso? Que a alguno os puede parecer una desfachatez. Pues lo digo porque en policía, en investigación, decimos que siempre que se produce un delito, tiene que haber un móvil. No suele haber un delito si no hay un móvil, salvo que la persona esté loca. Entonces lo que hay que averiguar es cuál era el móvil para poder llegar al culpable. Vale, pues en el caso de Pedro Sánchez, si mañana saliese Felipe González diciendo que va a ser presidente, yo le voto, y como yo, montones de personas del PP, montones. Vale, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que hace? Manifiesta un odio atroz a una persona que apenas conoce, que es Rajoy. Rajoy es un hombre honrado, será tonto, pero es un hombre honrado. Eso ponerlo en duda es una tontería. Lo habrá hecho mejor o peor, pero ese odio manifiesto solamente tiene una estrategia. El móvil es una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? Si yo tengo un contrincante superior a mí, yo lo que tengo es que buscarle los trapos sucios. Si no encuentro los trapos sucios, porque no los encuentro por ningún lado, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es defenestrarle diciendo que yo no quiero nada con este tío. Yo con este no quiero nada. Este es el promotor y el que ha permitido inventarme las cosas o exagerarlas, pero tengo que sacarle de ahí. ¿Por qué? Porque es mi gran contrincante, porque me ha ganado en las urnas y tengo que sacarle de ahí. Ahora, sacándole de ahí, ¿yo qué es lo que hago? Porque, claro, ¿qué ha ocurrido? Que se llega al convencimiento de, bueno, pues oye, que Rajoy dimita y que deje a Alberto Núñez Feijóo o que deje a otra persona, tal. No. Él no quiere eso, porque si de verdad él tuviese ese odio a Rajoy, sería solo con Rajoy. No, utiliza a Rajoy, pero es el PP el que le molesta. ¿Por qué? Porque es el que ha ganado. Entonces, ¿qué es lo que hace? Se junta con Ciudadanos y engaña a Ciudadanos. Pero cuando ve que con Ciudadanos no gana, porque Ciudadanos no ha sido capaz de convencer al PP, que era lo que él esperaba, que le iba a poder convencer para que se abstuviera, entonces se va a Podemos. Y Pedro Sánchez gobernará en este país porque, queramos o no queramos, va a gobernar en este país, porque Pedro Sánchez es una de las personas más listas que yo he conocido en mi vida, con un carisma impresionante, con un poder de convencimiento impresionante. Ha convencido a Felipe González, a Susana Díaz y a Susun Cordán. ¿Por qué? Porque tiene mucha fuerza y porque no deja hablar, como yo. Y los iconos, ya veo en tu mente, llego en tu mente, iconos. Mira, hay un alcalde en Santander que es perfecto. Me gusta muchísimo ese hombre. Y hay una mujer que no recuerdo el nombre, que salió en YouTube, que les echaba una bronca sí, en Cataluña. Sí. Barcelona. En cambio la tienen postergada. La tienen ahí, ¿por qué? Por el complejo de los políticos. No hay mayor soberbia que la de un político, aparte de la nuestra, la que nos ha entrado cuando España ha ido progresando. Pero la soberbia de los políticos no tiene límites. O sea, con un político, si discutes, te puede desde meter en la cárcel, aquí ya no, porque estamos en un país donde esto ya es más difícil, pero si fuera más fácil, hacen como Maduro, como tal, ¡pum!, a la cárcel, ya está. Y yo digo, ¿cómo una persona puede meter en la cárcel a otra persona sin haber hecho apenas nada? ¿Cómo una persona puede matar a otra? Para mí es inconcebible, es que no entra en mi cabeza, porque yo digo, es cierto que todos llevamos el animal ancestro de nuestra naturaleza humana. Las mujeres no. Fíjate, las mujeres no lleváis un animal, las mujeres sois una chuleta, porque salisteis de una costilla, pero no lleváis el animal que nosotros llevamos. Nosotros
yo mismo, en un plano violento, yo no me conozco. O sea, yo me doy miedo pensar hasta dónde podría llegar si alguien intentase hacer daño a una persona de mi familia. Incluso por un defecto humanitario o humanista, yo podría llegar a lo mismo por defender a una persona indefensa. Podría llegar perfectamente a hacer, lo cual no quiere decir que cuando pase algo y no se descubra al autor, digáis, a lo mejor ha sido Jesús. pero a mí incluso me da miedo jubilarme porque yo digo, es que yo me voy a dedicar a hacer justicia. Yo me voy a buscar... Claro, yo me encanta esa película porque yo digo, es que yo valdría perfectamente para... Pero sin ningún escrúpulo. Sin ningún escrúpulo. ¿Sí? Bueno, estaríamos aquí mucho más tiempo. Sí, empresarios son, y os lo cuento, o sea, muy rápido. Yo no soy quien para hablar de empresarios, porque yo tengo una empresa y he tenido distintas empresas a lo largo de mi vida, pero no puedo ponderar en ello, porque el tema de las empresas, uno no viene con un librito debajo del brazo y le dicen cómo tiene que dirigir la empresa. Hay empresarios que lo han heredado. Para mí, bueno, pues a lo mejor tiene la genética de empresario y lo hace muy bien, aunque lo ha heredado. Normalmente no hay muchos, o digamos que hay muchos casos en los cuales el que heredó la empresa se la cargó. Luego después hay otros, hay vagos que yo he conocido en mi vida y que todos habréis conocido, que son empresarios. Entonces, es que resulta muy fácil, como eres un vago, estar escuchando todo el día, hasta que llega uno y te propone oye, me interesa. Y para mí no tiene mérito, porque yo digo, yo estoy todo el día, para arriba, para abajo, para intentar hacer negocio, para intentar no echar a nadie en mi empresa, para no sé qué, y llega el vago que conozco y tengo un negocio fenómeno. Es una distribución que me han ofrecido aquí y no sé qué, y ocurre eso. Bueno, pues ese oportunista que ha tenido suerte, como yo, pero ha tenido suerte, resulta que monta una empresa. El empresario nato, yo soy empresario nato. Yo cuando tenía 8 años decía a mi madre que yo me ponía en una mesa con una caja de zapatos y la ponía con alfileres y pasaba el hilo y las cuerdas y la no sé qué y todo esto, y decía a mi madre, ¿y qué estás haciendo, hijo? Y yo decía, es que voy a ser empresario, estoy haciendo una radio. Y yo le preguntaba a mi padre, papá, ¿qué hay que hacer para ser empresario? Cuando tenía 12 años. Y luego cuando tuve 18 años pedí un crédito de 60.000 pesetas a un banco que me avaló mi padre. Le pedí un crédito y le dije a mi padre, papá, te prometo que voy a pagarlas. Y yo ya lo tenía todo planificado porque no me podía fallar el negocio. Y entonces... Perdón, ¿puedo interrumpir? Sí, es mi hermana. Con 7 años o 6 por ahí, le avisaron a mamá que estabas vendiendo perejil. Ah, sí, es verdad, sí. Es verdad, me metió una paliza mi madre. Es verdad, es verdad. Yo, sí. Le daban una peseta. Sí, sí, 2 reales. Yo decía a 2 reales barato, Sí, pero en la puerta del mercado de Augusto Figueroa. Sí, no me acuerdo cómo se llama. Augusto Figueroa, ¿no? Eso es, sí. ¿No, Flor? ¿No es Augusto Figueroa la del mercado? Sí. Ese. Sí, es Augusto Figueroa. No es Gravina, es Augusto. No, no es Augusto. En Augusto Figueroa. Mercado San Antón. Eso es el mercado de San Antón. Yo siempre quería, si jugaba a las bolas, yo Segundo sí. tenían los gusanos de seda. Que todos los Ah, niños yo han tenía tenido gusanos. gusanos de seda. Yo tenía gusanos y llené una habitación llena de pájaros, de canaricultura, pero 50 o 60 pájaros la tenían utilizada la habitación porque me dio por criar pájaros y luego los vendía. Y claro, yo siempre quería y siempre me entusiasmó meterme en empresas en la ruina para sacarlas adelante. Y hubo una empresa que tenía una deuda en los años 77, de 100 millones de pesetas de deuda,
que eso era ir a la cárcel. Y entonces yo me metí en esa empresa y le hablé con todos los proveedores y les dije, no vais a cobrar nada, pero conmigo podéis correr el riesgo de no cobrar nada o poder ir cobrando. Entonces, yo os aconsejo que me creáis porque lo tenéis todo perdido, porque entre nada y algo es mejor que elijáis algo. Entonces, eligieron algo, cobraron y fue el mayor negocio que yo hice en mi vida, porque luego después esa empresa se la vendí al grupo Thyssen cuando engordó mucho. Era una fábrica de ascensores. Y he tenido cosas, he tenido una compañía de seguros, he tenido muchas cosas a lo largo de mi vida. Y la que tengo ahora es la que más me entusiasma porque está en el campo de la seguridad y me permite pues enterarme de muchas cosas y estar en un plano que me gusta mucho, pero que quiero jubilarme para seguir escribiendo. Y luego después, y ya por último, terminar diciendo que yo admiro a los empresarios de antes y me dan pena los empresarios de hoy que ganan muchísimo dinero, pero en negocios rápidos. O sea, los negocios de hoy son como jugar al fútbol. O sea, yo me acuerdo cuando se jugaba al fútbol o un torneo de boxeo de Legras, no sé si os acordáis de Legras, tal, que era José Legras, que era un espectáculo. Ya no hay espectáculo, ya se han terminado. Los deportes son pum, 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 gol, pum, 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 tanto. Y pues los negocios son así, pum, 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 negocio, tanto dinero, pum, dura nada. ¿Por qué? Porque los negocios ahora es tecnología, ya no hay siderurgia apenas, ya no hay esta mesa. Antes esto lo fabricaba posiblemente Raiz, lo haya fabricado, y era una obra de arte. Y las personas iban con batines, y había uno que daba el pan de oro, el otro se dedicaba a cincelar, el otro no sé qué. Eso se ha terminado. Ahora lo que se compra son muebles para salir del paso porque nos vamos a cambiar o porque los niños nos lo rompen todo. Porque en mi época los niños no rompían nada. Los niños que rompen son los de ahora, pero los niños de entonces no rompían. Y todo tiene que durar 4 años con los electrodomésticos para que en el mercado siga. Ya, claro. En cambio, fíjate, yo tengo muebles que son de Luis XV, Luis XVI, con bronces y con unas joyas que me da mucha pena y las guardo porque me gustaba mirarlas. O sea, yo llegaba de trabajar a casa y encendía mi comedor y yo decía, qué bonito. Y aquella mesa y no sé qué. Y mis hijas luego, cuando fueron más mayores, dijeron, papá, no íbamos con las amigas a casa porque decían las amigas, no vamos a tu casa que nos da mucho miedo romper algo. Y bueno, yo ya he terminado. Antes de cerrar, porque a Jesús si se le dejamos sí. ¿Queréis preguntarle alguna cosa? Algo que os haya interesado, que tengáis curiosidad, o que no os tengáis curiosidad, pero queráis que os diga alguna cosa. El libro, por ejemplo, ¿cómo se va a llamar definitivamente? Y si va a estar en las librerías, donde hasta ahora se vendían los libros. He traído, me parece que hay 10 o 11 libros. Ahí. No he traído más porque no he podido, no. Pesaba mucho. Porque valen muy caros, ¿no? No, fíjate, pero yo soy un empresario, tú no sabes la de cosas que hago, por humanismo. Y el libro, desinteresadamente, sí. Muchísimas cosas, muchísimas, que no me gusta decir, pero en el caso de los libros, mucho lo regalo, y claro, cuando yo regalo un libro ocurre una cosa, y es que Cáritas y Plan Internacional tienen que llevarse sus 20 euros. Entonces, bueno, pues lo hago, y lo hago encantado porque me entusiasma, me enorgullece el pensar que alguien lee un libro mío y dice que le ha gustado. Que a lo mejor luego no lo ha leído, que es lo que yo me temo. Pero me gusta mucho por esa vanidad, me gusta mucho mi vanidad en ese aspecto, solo en ese aspecto.
y ahí no he traído suficientes libros, pero si queréis me dejáis la dirección donde tengo que mandarlos y yo pues os los mando gustosamente para quien no dé tanto libro. Pero uno de los libros es tuyo y en fin. Bueno, pues ahora haremos un... Y otro de los libros es de Flor. Sí. Y a mí me has ofrecido uno ahí fuera, lo siento. Y José Manuel otro. Y sí, te voy a dar, por supuesto. Pero los demás, yo con mucho gusto os regalo los libros, porque mientras pueda, yo siempre le digo a mi mujer, mientras se pueda, cuando no se pueda, pues no se puede, pero mientras se pueda, vamos a morirnos tranquilos y convencidos. Yo le digo a mi mujer también que el día que me muera, lo que pasa es que no quiero hacerlo, pero yo le digo a mi mujer, yo el día que me muera, a mí me gustaría, fíjate tú lo poco que la cuesta lo que la pido, pero no quiere, que me diseque y me ponga en la puerta con la mano así para dejar las llaves. Pero no hay manera, porque a mí... Es un sistema antirrobo genial, ¿eh? Porque eso es... Lo que pasa es que yo creo que le va a ocurrir como lo de Amanece, que no es poco. Que... Bueno. ¿Alguna pregunta, alguna cosa que queráis? Sí, ¿tienes algún icono? Hay mucha gente muy preparada. Mira, Carlos Herrera es una persona súper preparada. Bertín Osborne es una persona con una capacidad de lógica tremenda. Y no hace falta estar en política, son personas que se dedican a otras cosas, pero que les vinculan con la derecha. Pero mucha gente muy preparada. Carlos Herrera es muy completo. Carlos. He trabajado con él. Sí. Carlos Alsina es otra persona encantadora. No sé si estás de acuerdo. ¿Alsina? Sí. Alsina está ahora en Onda Cero. En Onda Cero. Con él, sí, exacto. Sí. Pero no te ha hecho mucha gracia. No, sí. Admiro mucho a los compañeros. Hay mucha gente. Ahí delante todos los días alimentando ahí el monstruo del micrófono. Hay muchas, y luego hay otras personas que yo no entiendo cómo son tan viscerales con defender, es como el fútbol. Yo estaba empezando algo del fútbol cuando eso y lo dejé a medias. Cuando yo voy a ver el fútbol, yo voy a ver el fútbol. Cuando yo escucho un programa de partido, yo escucho el programa de partido. Cuando yo voy a ver el fútbol, supongamos que el Barça hubiese estado jugando muy bien el otro día. Pues si el Barça gana, yo le digo a mi yerno, se lo ha merecido. Y mi yerno me pone a parir. Claro, y yo no lo puedo entender. Y además dice, le tenían que partir la pierna a Messi. Pero ¿por qué le van a partir la pierna a Messi? Si es un gran jugador y además no se lo merece. No es un guarro jugando, ¡ay, qué partido! Porque tú eres del Barça. Que yo no soy del Barça. Pues yo soy del que gana, pero mañana soy del otro que gana. Yo soy un chaquetero. Siendo humanista tenías que ir con el más débil. Pero claro, si te gusta mucho el fútbol no puedes. No. Tendría que ser del Atleti, perdona. Los que no entendemos de fútbol siempre vamos con el más débil, para que se rehaga un poquito. No, pero es que a mí el más débil en lo que yo le pueda ayudar, si a mí me dejan entrar al campo, mira, yo jugué en los juveniles del Atlético de Madrid, si a mí me dejan entrar al campo, entonces sí, pero si yo no puedo jugar, yo digo, no, yo voy con el que gana, yo siempre con el que gana, salvo que sea una injusticia, y entonces ya no voy con el que gana, pero si no, pues yo ¿para qué voy a ir con caballo perdedor? Es una tontería, es un sufrimiento, un estrés. Esto es como Groucho Marx, ¿no? Y sus principios. Tengo estos principios, pero si no le gustan... Tengo otros. Bueno, hemos pasado un rato maravilloso contigo. Nos ha encantado tu espontaneidad y tu claridad de ideas. Muchas gracias. Porque las tienes claras, ¿no? Sí. Hey. Al menos las has expuesto con mucha claridad. Sí. Cuando estabas hablando me acordaba de los libros de Stulin, del club Bilderberg. De Bilderberg, esto, sí. con las conspiraciones
de los poderes, ¿no? Y hay, de la misma forma que se hacen, por ejemplo, publicaciones como las de Indignaos, etcétera, ¿no? Pues tú puedes hacer una exponiendo todo eso como si fuera un programa. Quizá en tu próximo libro pues hagas algo parecido, ¿no? No lo sé, porque no has querido decirlo, ¿no? Pero bueno. El libro es, nada más que voy a decir, el libro es un juicio universal, un juicio donde hablan, va a ser una obra de teatro después, pero primero va a ser un libro. Según el editor, va a ser una obra de teatro. El libro se celebra un juicio, un macrojuicio mundial, y entonces todo el mundo está pendiente de ese juicio. Hay televisiones en todas partes, en la radio, en todos los países tienen televisiones y tal. Y entonces la parte acusatoria es el espíritu de la justicia, el espíritu del sufrimiento, el espíritu de las víctimas. Son espíritus que en el libro se van a llamar entes, no espíritus, para no vincularlo con la religión. Y luego después la parte acusada son los partidos políticos, los gobiernos, el G20, el G7, ¿cómo se dice? La globalización, todos estos que mueven el mundo. Y luego después hay un jurado popular, que es el sentido común. Y luego después hay un tribunal, hay un fiscal que es el defensor del pueblo, y hay un tribunal que es el espíritu de todos los pueblos. Y ahí meto lo que la sentencia va a ser todo lo que yo entiendo como la nueva democracia, todo eso. Y yo creo que debo de... No lo he contado. No lo he contado. Y es eso, es un juicio, es muy ameno, es muy... ¿Te recuerda una autosacramental? ¿Te recuerda una autosacramental? Sí. Pues es que tiene un final... Ya. Bueno, vamos a dejarlo aquí, porque si no, no vamos a... Uno de mis grandes defectos es que yo fíjate, yo vivo de la discreción y la mantengo muy bien, la discreción y todo eso, y hago muy bien ese trabajo. Pero en mi vida personal yo lo cuento todo. De mi vida, mi mujer me dice, pero si te perjudica, si eso que dice te perjudica. Y es verdad, y yo digo, es verdad, bueno, el que no lo quiere entender, que no lo entiende, soy sincero. Pues la sinceridad hoy día se utiliza para defenestrarte. Por eso no quiero contaros mis miserias. Jesús, muchas gracias por tu compañía y por tus palabras. Creo que hemos pasado un rato, como decía, muy agradable. Gracias. Y sobre todo por tu espontaneidad y por tu sinceridad. De modo que como a las 9 tenemos que desalojar, y hemos sido muy puntuales. Muchas gracias, felicidades por tu exposición. Eres un... No, eso no me gusta. Bueno. Eso no me gusta, no. Gracias a todos. No. Gracias a vosotros.